Buenos días, ¿cómo amanecieron mis amados hermanos? Dios me los bendiga a todos y la paz de Cristo abunde en sus corazones. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, o vamos a leer la palabra de Dios, o vamos a predicar la palabra de Dios con el mensaje ¿Cómo vencer el miedo? Ahorita es un mensaje que Dios me dio porque vemos tanta situación, tanto caos, ¿verdad? Que hemos estado predicando estos meses o estas semanas de que Dios ha traído un mensaje fuerte al mundo entero, pero los que estamos en Cristo Jesús tenemos algo especial, algo que el mundo le hace falta: la convicción, el dominio propio, el amor, el poder. Y vamos a hablar sobre eso, porque hay muchos hermanos y hermanas que están amedrentadas, que tienen miedo a todo esto que está pasando, tienen miedo a lo que está sucediendo. Inclusive, aparte de todo lo que está sucediendo, hay temores. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a poner cosas en nuestros corazones, en nuestras mentes, para desenfocarnos en lo que realmente cuenta. Y vamos a hablar de lo que realmente cuenta, porque si el Espíritu de Dios muere en nosotros, no hay nada que temer. Vamos a hacer una oración para darle principio a este hermoso día y a esta palabra de Dios que la lleve a los corazones, a las personas necesitadas y a cualquiera persona que esté buscando de Dios. Esta palabra puede ser de mucho aliento para usted, porque buscamos en cosas que no tienen sentido para la palabra de Dios o para las cosas de Dios. Para el mundo cree que tiene sentido, pero es más maldición que bendición. Vamos a buscar las bendiciones, y las bendiciones están en este libro sagrado. Este libro nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a hablar con Dios, nos enseña a vivir una vida recta delante de Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Tu palabra nunca vuelve vacía, dice tu palabra. Señor, ponemos en tus manos a cada persona que está a través de estas cámaras, Señor, oyéndonos. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra que tú mismo, Señor, escribiste a través de tus apóstoles y de tus siervos. Esta palabra está inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. Ponla, Señor, en los corazones para que germine, Señor, con frutos verdaderos, con frutos que tú, Señor, has puesto en tu palabra, frutos de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de paz, Señor. Tienes cuenta, Señor, que cada alma tú has muerto por ella, que cada alma, Señor, tu sangre fue derramada, Señor, por cada alma. Gracias, Señor, por aquellos siervos que te han aceptado como tu Salvador. Pero estamos aquí, Señor, por aquellas almas que no te conocen. Señor, danos la sabiduría, la palabra, Señor, para que esos corazones sean ablandados, esos corazones de piedra sean de carne, Señor, el día de mañana o en un segundo, Señor, como tú haces las cosas. Padre, te damos gracias. Amén, amén. ¿Cómo vencer el miedo? Vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo los cristianos tenemos ese dominio propio? ¿Cómo los cristianos tenemos ese amor que dice aquí en Timoteo, hablando Pablo a Timoteo, y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Hay algunas características de este versículo. El temor, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiere decir que también hay un espíritu de poder y hay un espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía nos hace huir de la realidad, nos hace enredarnos en las cosas del pecado, de las cosas que nos quiere traer satisfacciones carnales, personales. Y cuando nosotros venimos a Cristo es lo contrario. Tratamos de hacerlo todo para Él, porque para Él nosotros es lo máximo. Él es
para Él la honra y la gloria. Nosotros no somos nadie. Y es cuando nosotros cambiamos de un bando a otro, cuando la carne la dejamos atrás y entramos en el Espíritu. Y ahí vamos a entrar a esa palabra. Lo primero que nos dice la palabra de Dios, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento que Dios nos pone, ¿verdad? Y en Proverbios nos habla también, dice, en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el único temor que nosotros debemos de temer a Dios, de temer al pecado, de no caer en las garras del diablo, del enemigo, porque ese es el que nos destruye, el que nos hace pedazos, como muchos hemos venido de ese mundo, de una vida hecha pedazos, porque el enemigo nos hizo como Él quiso. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos la paz, la paciencia, la fe para seguir adelante, y eso solamente a través de algo muy especial que dejó Cristo Jesús para que nosotros podamos tener el poder. Mire, los discípulos esperaron en el aposento alto por ese poder, y usted está elegible cuando usted acepta a Cristo de tener ese mismo poder, cuando usted se entrega de lleno, de un corazón sencillo, humillado ante Dios. Usted puede recibir ese poder. Qué tremendo, ¿verdad? Necesita uno humillarse ante Dios para tener poder. Y en el mundo uno se hace valiente para demostrarle al mundo de que uno puede hacer las cosas, mentir, hacer tantas tonterías que hace uno para tener poder. Aquí es a lo contrario, uno se humilla ante Dios para tener el poder. Y vamos a ir a Romanos. ¿Cómo un cristiano puede recibir el poder? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, hermanos, que es lo más precioso, lo máximo que usted puede tener como cristiano. Está en Romanos 1:8. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y esto obedecieron los apóstoles. Nosotros también tenemos que obedecer. Tenemos que buscar el Espíritu Santo. Tenemos que buscar en la palabra de Dios cómo obtenerlo. Aquí la palabra de Dios nos enseña cómo obtener el Espíritu Santo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Es el segundo mandamiento. Pero el primero es: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Cómo obtenemos los cristianos el Espíritu Santo? Apartarnos del pecado. Tenemos que morir para el pecado para renacer en Cristo Jesús. Así como Él murió, tenemos que renacer junto con Él para tener una vida y vida en abundante, y tener poder orar por los enfermos, poder orar por aquel caído, poder orar por aquel que está pasando por duras pruebas o luchas, para que el Señor lo ayude. Ese es el poder que Dios te da a un cristiano. ¿Quién no quiere tener un poder? Los brujos, los hechiceros, según ellos tienen poder porque adoran ídolos o el diablo o la Santa Muerte, puras cosas abominables para Dios. Pero cuando nosotros adoramos a un Dios verdadero, Él nos manda el Espíritu Santo, que nosotros hacemos pedazos al enemigo, al diablo, a los demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los reprendemos, le damos la estocada que Dios nos dio, el poder para nosotros vencer al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El enemigo ataca la carne. La carne es atacada todos los días por el enemigo, pero nosotros tenemos dominio propio, como dice el versículo ahí en 2 de Timoteo, versículo 7, capítulo 1. Y en Isaías dice, Isaías 11:2 dice: y posará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo,
Esas cosas son las que vienen, esas bendiciones vienen para nosotros. Por eso podemos enfrentar estas situaciones que están pasando, porque primeramente Dios pone ese espíritu, cómo nosotros nos debemos conducir en una situación de este tamaño que está pasando en el mundo entero. Estamos hablando de la pandemia, pero esa pandemia no es nada a comparación del pecado que hay en el mundo, de tanto pecado que hay. Dios ha mandado señales, y esta es una señal del pecado que hay en el mundo, para que podamos nosotros arrepentirnos y entrar a la vida eterna. ¿Qué es el poder? El poder es cuando viene el Espíritu Santo sobre aquella persona que deja el pecado y que se entrega a Dios, que acepta la salvación que Dios nos da, que nos regaló. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenían los apóstoles, los discípulos de Cristo. Cuando Cristo se fue, ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Nosotros también, cuando aceptamos a Cristo, también el Espíritu Santo viene sobre nosotros y podemos hacer decisiones correctas. Y si hacemos alguna, Él nos aconseja, Él nos habla a través de su palabra para que corrijamos esos defectos y nos santifiquemos cada día más. Amén. Amor. Amor y pecado es como el agua y el aceite. El amor de Dios fue en la cruz. Él dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado hace que usted pierda la vida eterna, hace que usted vaya a la ira de Dios. Dios también tiene ira, dice la palabra de Dios. Pero el amor es más grande ahorita. Ahorita estamos en el amor, en la gracia. Ahorita es cuando debemos de aprovechar la salvación. Ahorita debemos de aprovechar lo que Dios hizo en la cruz. Por eso ahorita estamos predicando para llevar a las almas a que se arrepientan, a que tengan una vida, una comunión con Dios, que se arrepientan de todo lo que han hecho mal. Todos hemos pecado. Ahorita vamos a ir a repasar Gálatas para ver qué es lo que nos quita el dominio propio. Nosotros como cristianos tenemos que tener dominio propio, y cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, entra el amor, el poder y el dominio propio. Eso es algo que el humano no entiende, el pecador, el que está fuera de los caminos de Dios. Aunque usted diga que cree en Dios, aunque usted crea que Cristo resucitó, aunque usted diga que usted se bautizó, pero si no hace las cosas correctas, si usted no se aparta del pecado o de la carnalidad, usted está destituido de la gloria de Dios. Vamos a ir a Colosenses 3:14, dice: sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Sin amor no avanzamos a ningún lado. El amor de Dios fue demostrado en la cruz. Ese es el amor de Dios, no el amor carnal que nosotros tenemos por nuestra pareja o por un ser querido, por un hijo. Eso es diferente, ese amor. El amor perfecto es aquel que abandona el pecado, aquel que se retira de la carnalidad. Ese es el amor, porque ama a Dios. Dice que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, amar a Dios significa apartarse del pecado. Ese es el primer amor que nosotros tenemos que tener, y es un amor que siempre debemos de tener los cristianos. En el Apocalipsis nos habla, pero los cobardes, dice, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros y los idólatras, todos los mentirosos, no entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Cristo. Por eso estamos predicando, para que ustedes sepan, aunque a ustedes se les hace un poquito fácil decir una mentira, como una mentira piadosa o una mentira, tenemos que arrepentirnos. Los cristianos también no somos perfectos, hacemos cosas, en veces echamos una que otra mentira, o en veces hacemos algún comentario que no debemos, pero el Espíritu Santo viene y le pedimos perdón a Dios. Y si ofendemos a alguien, vamos con esa persona y le digo:
¿sabes qué? Te eché mentiras, o ¿sabes qué? Te difamé, o ¿sabes qué? Eso hice espaldas tuyas. Ese es un cristiano, esa es una persona que ama a su prójimo, porque sabe bien que cuando uno está mal con Dios, si está mal con el prójimo, está mal con Dios. Entonces nosotros tenemos que ponernos de rodillas y pedir perdón primero a Dios, y luego vamos con nuestro hermano y le pedimos perdón si lo hemos ofendido. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, y de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo, hermanos. Eso es algo que es tan bello, es tan algo inexplicable, que usted lo puede tener, que usted puede gozar de ese privilegio que Dios nos da, un regalo hermosísimo, su espíritu en nosotros, hermano. ¿Qué más queremos? Por eso podemos vencer nosotros estas cosas de la carne. Vamos a leer en Gálatas 5:16 y vamos a leer lo que es contra el dominio propio, lo que usted no puede dominar. ¿Por qué? Porque el diablo lo encierra, le echa la red, lo atrapa en el pecado. Dice el versículo 16 del Gálatas 5: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone ante sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales son amonestados, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro eso no se los puedo decir. De esto tenemos que tener dominio propio. De esto, con nuestros labios tenemos que confesar que nos apartamos de este pecado, de todas estas cosas que nos está marcando aquí en Gálatas 5:16. Si usted no ha leído la palabra de Dios, léala, busque una Biblia y lea de lo que se tiene que apartar. Lea lo que he leído para que usted mismo vea, y si necesita un diccionario para que vea qué quiere decir hechicería, o enemistad, o ira, o contienda, o envidia, o borracheras, o homicidios, para que tenga un mejor entendimiento de lo que está leyendo. Porque aquí tenemos la salvación. Y si no, dice que si usted sigue haciendo estas cosas, no heredará el reino de Dios. Si usted no tiene dominio propio sobre estas cosas, no heredará el reino de Dios. Para mí es muy importante predicar estos mensajes, porque estamos viviendo los últimos tiempos. La ciencia ha aumentado grandemente, y dice que está cerca su venida, que cuando veamos cosas de esa magnitud, es que porque Dios está cerca, Cristo está cerca en su venida. Tenemos otro ejemplo aquí tenemos en Efesios, cómo poder vencer estas cosas de la carne, de cómo nos podemos preparar para vencer todas estas cosas que acabamos de leer en Gálatas 5:16 al 21. ¿Cómo vencerlo? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Este es algo que nosotros tenemos que tener para poder vencer estas cosas de la carne. Porque lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia. Y el calzado, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. ¿Cómo podemos vencer esta carne que leímos en Gálatas? Aquí está, en Efesios 6, 10 en adelante puede leer, para que usted mismo verifique cómo Dios nos da las promesas y las salidas y la victoria para poder llegar al reino eterno. Es difícil para aquel que quiere luchar por sí mismo, sin el poder del Espíritu Santo está perdido. Es más, dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Así de claro dice la palabra. Podemos ir también a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si le negamos con nuestros hechos, con nuestra vida que llevamos, esa vida que nos habla en Gálatas 16, dice que los fornicarios, los homicidios, los que tienen lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensión, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, para tener el poder de Dios y poder llevar la misma vida de los discípulos, como ellos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, es muy necesario buscarlo. Cuando uno tiene la convicción de que uno tiene el Espíritu Santo, es cuando uno comienza a amar a Dios y apartarse de todas estas cosas. ¿Cómo se defiende? En Efesios 6, 10 en adelante, ahí está cómo defenderse. Tenemos, de toda la Escritura, tenemos armas para apartarnos de la carne, del diablo que viene a destruir y a matar y a hacer un desastre. Miren la envidia, todos aquellos que no tienen dominio propio hablan de su prójimo, le inventan chismes, le inventan cosas para hacerlo menos, para desprestigiarlo o para estafarlo, o tantas cosas que el hombre hace, ¿verdad? Ahorita la corrupción en los gobiernos, en la gente, está buscando cómo obtener poder, dinero mal habido, o engañando, o estafando. Ese es el mundo, Siempre están viendo a quién destruir. El diablo siempre está buscando a una persona para destruirlo. En nuestras familias, hermanos, en familiares, vecinos, siempre ocurren estas cosas. La única manera que podemos apartarnos es con el poder de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar, hermanos. Nosotros tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener amor, tenemos que tener poder. Como dice en Timoteo 2, versículo 1, versículo 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos, hermanos, hacer tantas cosas con el poder de Dios y Él nos guía. Señor, ¿cuánta gente no necesita sanidad ahorita? ¿Cuánta gente no está deshecha, está quebrantada por tantos problemas? Y nosotros como cristianos, teniendo estas tres cosas, poder, dominio y amor, podemos llevarle la paz a esa gente, la salvación, porque nosotros no venimos a crear problemas, venimos a crear soluciones en el nombre de Jesús. Amado hermano, o aquella persona que está caída, o aquel que no conoce a Dios, te invito a que tengas una reflexión
o te invito a que leas la Biblia, te invito a que hagas una reflexión de tu vida pasada y veas en qué situación estás con Dios. No es tarde, porque mientras hay vida hay esperanza. Y mi dicho es, vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza. Amén. Y pues estamos ahorita aquí en Marana, en Sandario, en el 13610 North Sandario, para los que quieran visitarnos aquí en la iglesia. Es una iglesia americana para los que saben inglés, pero también tenemos servicios en español los domingos a las 9 de la mañana en Green Acres, en un ranchito. Ahí nos congregamos algunos hermanos hispanos. Si quieren conocer o quieren ir, estamos invitándolos. Mi teléfono es el 250-1673, área 520-250-1673, y el teléfono aquí en la iglesia es el 520-682-4201. Pueden hablar aquí a la oficina. El sábado venidero, sábado 15, tenemos despensas para cualquier persona que, bueno, pues ya va a ser el domingo, les voy a comunicar otro día que demos despensas. Perdón, me equivoqué porque es el día 15 y ya pasó. Entonces, discúlpenme porque les iba a dar una mala información, pero cuando vuelvamos a dar despensas les voy a decir para que vengan a recoger su despensa. No discriminamos y no pedimos nada absolutamente. Usted viene y recoge lo que usted quiere. Eso es todo por hoy. Dios me los bendiga. Amén, amén, amén.